Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar con este tutorial que te va a permitir realizar negocios con DealShaker utilizando productos tecnológicos que vamos a ofrecer para todos ustedes y lo vas a poder importar a tu país. Así que vamos a iniciar. ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren sumamente bien allí donde están. Estamos en vivo y en directo y tengo buenas noticias sobre un tema en particular y es cómo poder importar productos tecnológicos que Luxor Computer va a estar ofreciendo de marcas famosas y reconocidas. Ya les digo cuáles marcas, como Apple, Microsoft, Adobe, entre otras, HP y Dell. Tenemos también marcas como Blackmagic, que son marcas para producción de contenidos, cámaras, equipos de edición. Y tenemos también marcas como Lenovo. Y quiero de alguna manera que ustedes puedan importar estos productos, toda la línea de Microsoft, de Adobe, que son online, es mucho más fácil. Pero si tú quieres una computadora de alta gama, un teléfono de la marca de Apple, las Apple Vision, o necesitas algún producto creado por Facebook, los productos que ellos han fabricado también, que son unas gafas, las vamos a ofrecer aquí para que tú las puedas tener en tu país. Pero para poder hacerlo, tienes que entender cómo yo te voy a enviar desde Estados Unidos a tu país, y ya tengo la solución a través de una investigación que he realizado. Y adivinen qué, tengo una compañía que opera en Panamá y opera en muchos países del mundo. Me he dado cuenta que ese servicio también lo ofrecen y tú puedes aprender a hacerlo. Lo vas a investigar en tu país y me vas a comentar si ellos están en tu país y si puedes recibir el servicio para empezar a darle uso a tu criptomoneda One, comprando con buenos porcentajes y vendiéndolo en tus redes sociales en tu país y haciendo chain. Vamos con la información. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto, es un ecosistema interesante. Tenemos un marketplace donde podemos colocar nuestros productos y servicios y ofrecerlos a una comunidad privada en esta instancia, que son todos ustedes, pero eventualmente DealShaker se abrirá al mundo. Y una de las cosas interesantes que ha sucedido es que al día de hoy DealShaker permite activar una dirección en Estados Unidos. Esto permite que yo les pueda enviar productos a ustedes donde se encuentren en sus países, productos tecnológicos de las marcas que les mencioné al principio. Quiero mostrarles cómo lo vamos a hacer, pero primero que nada tenemos que verificar la verdad de lo que es nuestro proyecto. Para todos aquellos que ignoran lo que es una cadena de bloques o que piensan que un One Ecosystem es un Excel todavía, o sea que nuestro token RC20 todavía se hace un Excel, vamos a quitar esa duda inmediatamente. Primero que nada, pueden buscar el contrato inteligente en la cadena de bloques Polygon y nuestro contrato inteligente tiene la siguiente dirección. Como la pueden ver, esta es nuestra imagen, nuestro RUC o nuestra cédula, por decirlo así, nuestro sistema de identificación a nivel de blockchain. Y esto significa que estamos de forma pública. Este es nuestro contrato inteligente. Cada vez que tú veas esta numeración en algún proyecto blockchain o en algún exchange, quiere decir que nosotros tenemos una conexión con el mundo real de las criptomonedas. Acá, como pueden ver, tenemos el supply, quiere decir la cantidad de tokens ERC20 que el contrato inteligente que les acabo de mostrar fue
creado con esta cantidad de OEs, 250.000 millones de unidades WAN. Cada WAN tiene un precio al día de hoy avalado por el CoinMarketCap. Y esta es nuestra realidad, 44.78. Quiere decir que los comercios dentro de DealShaker te van a aceptar el WAN a este precio, 44.78 dólares, casi 45 si lo ven aquí abajito, que es el precio oscilante, ¿no? Entonces, ese es tu precio, el valor de tu WAN para comprar productos y servicios en DealShaker. Comerciante que entre va a aceptar esta tasa al precio marcado en el CoinMarketCap. Digan lo que digan, ese es nuestro precio y eso es lo que vale nuestro WAN. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para poder utilizar nuestros WAN y traer productos tecnológicos del país del norte? Yo les tengo la solución, porque el problema era al principio la dirección. Como yo les envío a ustedes todos los productos que yo represento y las marcas que manejo. Si mi mayor problema es que tengo que traerlo de Estados Unidos a Panamá, ahí ya me tasan impuestos, cargos de flete, ¿ah? Y yo tengo que enviárselos a ustedes desde Panamá a cualquier parte del mundo. Es casi imposible, pues los costos son elevadísimos. Entonces, contratando a DHL, una cajita, que es como algo así chiquitito, me quieren cobrar 130 dólares. Entonces no tiene sentido. Si yo te voy a mandar un reloj que tú lo has comprado con WAN y que tu costo ha sido, si acaso, 20, 21 dólares, porque estás pagando al 70%, cuando me llega a Panamá y yo te lo voy a enviar por DHL a tu país, 130 dólares por una cajetita, sí, no tiene sentido. Entonces la idea es hacer lo que se llama una especie de drop shipping. Si el mayorista que me vende a mí, en vez de enviármelo a Panamá, te lo envía directamente a ti, a tu país, pues sería lo más fácil, pero resulta que hay que usar un tercero. En este caso sería un casillero mailbox para que ustedes puedan enviar que le puedan enviar sus productos a ese casillero mailbox y de allí te lo envíen a tu país. Y yo me rascaba la cabeza y me preguntaba cómo yo puedo hacer para que esto sea una realidad, por lo menos para LATAM. Y encontré una compañía que opera en Panamá, pero no es panameña, en el sentido de que esto es una transnacional que se llama Mailbox, etcétera. Y esta compañía, quiero decirles, está en muchas partes del mundo. Ahora se los voy a mostrar. Pero vamos a hacer el ensayo con Colombia. Esta compañía se llama Mailbox. Obsérvenla. Búsquenla en Colombia. Díganme ustedes que son los mayores usuarios que visitan este canal, al igual que la gente de Corea. Díganme si este Mailbox existe en su país. Acá en Panamá hay un montón de sucursales porque esta compañía trabaja por franquicias. Entonces, si esta compañía existe en tu país, tú puedes crear un casillero con ellos en Miami, donde yo te envío la mercancía y tú la recibes acá, vas a esa tienda y la retiras como hacemos en Panamá, a un costo muy bajo, a un costo por libras muy bajo y económico, y sería una herramienta interesante para los que viven en Colombia. Pero me puse a investigar y observen, todos estos países que ven en esta zona son atendidos por Mailbox, ¿ok? Son bastantes países. Voy a buscar específicamente estos puntos de conexión y observen el siguiente dato. Okay, vamos a ver si el sistema me lo ve. Aquí me está mandando un gris. Ok, vamos por acá. Dice acá. Pregunta acá, que ¿dónde puedo enviar en Sudamérica? Vamos a ver los mailbox que están en Sudamérica. Y según la compañía MBE, dice, puedes enviar a los siguientes destinos en Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Ahora les toca a ustedes investigar si esta compañía existe en sus países. ¿Dónde puede enviar a Centroamérica y Norteamérica? Observen los países que están en el área centroamericana. Un montón, observen. Canadá, Costa Rica, Belice, Aruba, Dominicana, Dominica, El Salvador, Jamaica, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal. Pues acá hay un montón de países. Estados Unidos, Trinidad y Tobago. A todos ustedes yo les puedo enviar mis productos porque utilizan Mailbox, no tiene ningún costo. Acá en Panamá por lo menos no tiene ningún costo abrir un casillero. Ellos te dan el nombre, los datos que tú debes colocar y automáticamente tú registras esa cuenta dentro de DealShaker como dirección de shipping, dirección de envío de mercancía. Y de esa forma yo te puedo enviar una cantidad de productos que voy a estar publicando en DealShaker con súper ofertas para que ustedes aprovechen y puedan comprar a precio mayorista y ustedes después revenden estos productos en sus países. ¿Ok? Voy por acá, dice en Asia también están, quiero decirles. Aquí dice Asia, le voy a dar un clic y miren todos los países en Asia donde está Mailbox. Es una transnacional enorme. Y también los países de Oceanía, observen. Entonces todas estas personas pudieran en alguna forma contactar esa empresa o alguna similar en tal caso de que no existiera. Y eso se lo dejo a manera de investigación a todos los que están viendo este video. Si Mailbox, etcétera, le voy a poner el logo aquí para que lo vean, existe en sus países. Aquí está el loguito. Esto no es publicidad ni nada. No es que YouTube quiera monetizar el canal por otro lado, pero no, esto es free. Esa es información que yo le estoy dando a ustedes para que empiecen a conectarse con esta compañía y puedan comprar los productos que yo estoy ofreciendo en DealShaker. Productos como cuáles, como este que van a ver a continuación, que es una iMac, Apple iMac, ¿ok? Para aquellos que les gusta esta marca, 4K del 2019, refurbished, viene con 16 GB de RAM, un disco de 1 TB de estado sólido, el precio de venta está detallado en el menú de arriba y aquí está toda la información. Este producto yo se los puedo enviar a sus países. Ok, aquí está todo el detalle de la máquina. Ustedes compran el producto, pagan con sus euros y ustedes reciben esta máquina que el precio de venta por lo general, precio de oferta que tú lo vas a lanzar está arriba de los $1,000. 999.98 es el precio que se vende normalmente este producto fuera de Estados Unidos y tú lo vas a comprar a esta tasa de precio que está al día de hoy, que son 568.55 euros. La ventaja que DealShaker tiene la habilidad de convertirlos a diferentes sistemas monetarios. Supongamos que yo lo quiero poner en pesos colombianos, busco aquí el COP y automáticamente me cambia el valor y me dice cuánto es en COP. Para los que son nativos de Colombia, ven esta cifra y dirán, bueno, vale la pena este producto comprarlo y moverlo por acá, o lo uso para mi negocio. Si eres diseñador gráfico, si manejas toda la parte de video, este equipo te va a ayudar a conectarte con la tecnología de Apple. Tiene su garantía, yo le estoy dando garantía de 1 año en este equipo, en las diferentes partes que tiene el equipo, las partes principales. No, son 6 meses lo que estoy dando porque es equipo de segunda. Si es un equipo nuevo, te puedo dar la garantía. Voy a hacer un alto aquí. Si el equipo es nuevo, que es lo que vamos a hacer más adelante, Apple de tu país te va a dar la garantía internacional. Si compras un iPhone nuevo, una computadora nueva, Apple de tu país con la factura que yo te voy a enviar por PDF te va a dar la cobertura de ese producto que tú compres si tiene algún desperfecto o algún daño durante esos 12 meses. Pero como son productos de segunda, yo le voy a dar cobertura en las partes principales, que sería memoria RAM, unidad de estado sólido y en el Logic Board. Si algo pasara, que el equipo se dañara por alguna o X o Y razón durante esos 6 meses,
Yo te envío la pieza a tu país utilizando el mismo sistema y ya tú, pues ahí tendrías que pagar a un soporte en tu país para que te hiciera el cambio de los componentes. Pero quiero decirte algo. Yo he manejado Apple por muchos años. Estos equipos están hechos de aluminio. Y yo no sé si es que ellos lo hacen de una forma para que duren mucho tiempo, pero la mayoría de estos equipos casi nunca se dañan. Es muy raro que un equipo Apple se dañe, producto de algo así, pues que de la noche a la mañana dejó de arrancar. Duran mucho tiempo, entonces la ventaja que tienes que al comprar estos productos, eventualmente tú le das tu uso y después que ya lo tienes, pues le has sacado el provecho de un año, 2 años, tú puedes volver a venderlo porque la marca mantiene el precio en el tiempo. Y hay equipos que pueden tener 5 o 10 años, pero todavía mantienen su valor y tú puedes venderlo más adelante. ¿Ok? Básicamente, quería darle esta buena noticia. Ya tengo a la primera persona que compró el reloj. Aquí se los voy a mostrar. Y se le envió con este sistema de transporte. Estoy utilizando un sistema de USPS en Estados Unidos. Y el día de hoy me dice el sistema de tracking que fue enviado este producto a este cliente que compró la oferta de este reloj. Quiero copiarles aquí el código QR para que puedan, aquellos que quieran comprar esta computadora o tenerla por allí y negociarla, porque nadie tiene que saber de dónde tú vas a comprar tus equipos. Tú lo que haces es que si tienes un cliente y quieres ofrecerle este producto, se lo ofreces en el precio que tú quieras. Ya tú sabes cuál es tu costo y tú le pones el precio que tú quieras. Puedes ponerle el precio que tú quieras, verifica más o menos el costo y lo vendes como un producto de segunda mano, lógico, porque no son productos nuevos. Los productos nuevos tienen otro valor. Este es un producto reconstruido por Apple. Quiere decir que todos los componentes internos están probados, testeados, y si hubiera algún imperfecto se cambió pues la parte defectuosa, y de esa manera es que ellos dan esta garantía extendida especial de 6 meses. Ok, voy a copiar el QR como les dije para que aquellos que estén interesados pueden capturar en este instante ese código QR que ven en pantalla sobre el producto que les estoy ofreciendo. Para aquellos que quieran comprar otros productos de Luxor Computer, tengo el portal. He renovado todos los productos nuevamente de tecnología. Cuando inició DealShaker en sus tiempos, yo ofrecí muchos productos y puse mucho dinero mío de la compañía para enviarlos por DHL a diferentes partes del mundo. Pero lo hice porque siempre he creído en este maravilloso proyecto. Ahí me di cuenta lo grande que es DealShaker, porque yo exporté estos productos a diferentes partes, Europa, Asia, África, toda Latinoamérica, hasta Estados Unidos mandé unos productos. Entonces ahí me di cuenta el alcance que tiene DealShaker. Al día de hoy, pues les doy pues esta información porque me gustaría poder hacer realidad este sueño de convertir mi empresa en una empresa de exportación a nivel mundial, como lo hice hace 7 años atrás. Me gustaría volver a retomar eso ahora que la plataforma la tienen bien afinada. Quiero decirte, está bien afinada DealShaker. Está trabajando de maravilla, está exquisita. Aquí está el reloj para aquellos que les interese comprar esta oferta. Ya hay 2 vendidos. Utilicen el mismo proceso. Les voy a copiar acá el QR para aquellos que quieran tenerlo allí en la captura y de esta forma poder entonces adquirir esta oferta. Aquí está el QR. Ahí lo ven, es el QR de ese reloj. Está en promoción especial. Y tengo también algo que les quiero mostrar, es ponerle la página completa, porque a veces están buscando el comercio y no encuentran la ubicación completa. Yo se las voy a poner un momentito que la tengo por acá. Le damos un clic justo aquí donde dice Luxor Computer. Tú le das un clic aquí, ¿ves? Y automáticamente te lleva a las ofertas. Tengo 22 ofertas
fresquitas. Muchas de ellas están en Estados Unidos. La que no está en Estados Unidos no se las puedo enviar porque está en Panamá, así que será solamente para los panameños. Y les voy a colocar el QR para que vayan a esta página principal y comencemos a darle uso a los WAN con buenos márgenes y traten de ver si algo de lo que estoy ofreciendo les funciona para que ustedes puedan empezar, como quien dice, a monetizar algo de sus WAN. Aquí está el QR que te lleva directo. Este QR te lleva directo, aquí lo están viendo, te lleva directo a mi página web de Luxor Computer. La idea es que cualquiera en un futuro puede copiar este modelo de negocio que tengo yo y eventualmente también pueden exportar productos del norte a cualquier parte del mundo. ¿Qué ventaja tenemos nosotros que estamos en América? Que Estados Unidos es uno de los países, es una potencia enorme que produce muchos productos físicos de alta tecnología, de muy buena calidad. Y eventualmente podemos entonces hacer las compras y tenerlas en nuestros países. Como yo represento estas marcas, por lo menos Dell, podemos traerlas también, Dell nuevas. Cuando yo les haga la factura y ustedes las tengan, Dell les va a dar la garantía del servicio de 1 año, en algunos casos hasta 3 años, en su país, porque Dell tiene cobertura internacional. Entonces, una vez que yo te venda un producto Dell, vas a tener ese servicio, al igual con HP, al igual con Apple, porque son compañías multinacionales que dan soporte y garantía a aquellos proveedores de sus marcas que por muchos años han distribuido estas marcas. En el caso de Luxor Computer, que tenemos 28 años, tenemos ese beneficio de que no solo podemos dar la garantía en Panamá, sino que eventualmente si el producto viaja a otras partes, como puede ser Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, siempre hay una compañía que representa la marca y da el soporte. Si no existiera eso, bueno, entonces trata de ver qué marcas son las que te funcionan, que dan soporte en tu país y con gusto las ponemos aquí en Deal Shaker. ¿Ok? Voy entonces con las preguntas para ver qué piensan de esta noticia que les acabo de dar para que, no sé, septiembre sea un mes diferente, se les prenda el bombillo y puedan ver qué negocio se puede hacer con DealShaker utilizando sus WAN para comprar estos productos y eventualmente importándolos a sus países. Ya saben con qué compañía, con Mailbox, etcétera, que no sé por qué, pero pienso que esta compañía tiene que estar en muchos países, como ellos dicen en su página web. Aquí está. Mailbox. Déjeme cambiar porque tengo el QR del Mailbox. Voy a buscar el portal de Mailbox. Se los voy a dejar copiado allí en el portal principal con el QR para que ustedes puedan, como quien dice, conectarse a esta compañía y de pronto la buscan en sus países y pues quizás sí exista, como dicen ellos, porque ellos en su portal web dicen que están en todas partes del mundo. Aquí está. Ese es el QR. Si lo capturan, se van a ir directamente a Mailbox, etcétera. Y esta compañía está en muchos países del mundo. Abran una cuenta, vayan allá, registren su casillero. Ellos le van a dar un número de casillero con unos códigos, con una dirección en Miami, Florida, donde ellos les podrían enviar los productos y servicios que ustedes requieran. Ok, voy entonces con las preguntas que tengan acá, como quien dice, en la cajilla de comentarios de YouTube. Dice Rodrigo Moreno, saludos comunidad OES desde Bogotá, Colombia. Saludos, Rodrigo. Benjamín, buenas noches, saludos. Saludos, amigo. Ruth Vargas dice, buenas noches desde Popayán, Colombia. Está la gente de Colombia conectada. Israel París también mandando aplausos. Tenemos por acá también a Johnny Vergara. Si los precios no son inflados como la mayoría de los productos en DealShaker, genial, Eric. Mira, esto es cuestión de costos. A mí el mayorista me da un precio. Yo le pongo un margen mínimo,
para que toda la ganancia sea en One para ustedes. Lo que a mí me importa es mover Deal Shaker y mover las marcas que yo represento. Ustedes verán si les funciona o no les funciona. Yo no puedo poner más abajo porque mientras no exista el intercambio al 100%, yo no puedo peñiscar parte de la plata que le tengo que dar al proveedor, al mayorista. ¿Ustedes me entienden? Hasta que eso no sea así, pues no se puede hacer como yo quisiera, ponerlo a un 90, 100%, pero van a haber ofertas que están al 70%. Por lo menos tengo unas de Microsoft, porque nos dieron un precio especial, que ahí tienen unos margen gigantescos, 70% lo pagan con One, y ustedes pueden comparar los precios en sus países, averigüen en sus países para que vean. Hola amigo, dice por acá, estoy en Ecuador, dice Cecilio. Quiero registrarme para comprar y vender productos. Soy socio de One. ¿Con qué tengo que hacer? Bueno, para registrarte en DealShaker es muy simple. Solo tienes que entrar con el correo electrónico y con tu password con el que tú entras al portal de One Ecosystem. Es así de simple. Dice Luis Carlos que bien desde España. Ah, a España y Europa también llega Mailbox. Quiero decirle, ahí está la información. Y gracias por recordarme que estás en España. Ellos también tienen los Mailbox en toda Europa. Miren, voy a poner aquí un acercamiento, a ver si me deja el sistema. Ahí está. Voy rapidito para que vean que ellos están en toda Europa. Observen. Están casi en todos los países de Europa. Así que la gente de Europa que me está viendo y quieren comprar productos, bueno, ya ustedes saben, lo pueden hacer también. No hay ningún problema. Seguimos con más datos por acá. Dice Luis Fernando que nos envía saludos, que está desde New Jersey. Bueno, a la gente que está en Estados Unidos pueden comprar los productos y servicios y se los hacemos llegar. No hay ningún problema. Dice, de repente no viene al caso, pero hay gente que quiere comprar y vender propiedades por ahí. Si no brindas algunas alternativas, muchas gracias. La propiedad lleva un proceso un poquito más delicado porque todo lo que es finca raíz lo tiene que aprobar la compañía, el equipo DAD tiene que aprobar este tipo de ofertas. Si tuviera algún proyecto por allí que me digan los líderes de Big One, que estamos moviendo mucho esto de las redes sociales y DealShaker, si hay algo de finca raíz que ellos me dieran en un futuro, yo con gusto los voy a publicar por acá en mi canal. Dice Rodrigo Moreno, sí que existe, dice Emilio, saludos cordiales de Quito, Ecuador. Saludos, Emilio. Blanca dice, buenas noches desde Bogotá. Saludos, Blanca. Dice Luis Fernando, o sea, yo vivo en Estados Unidos, puedo comprar productos y ponerlos en DealShaker. Claro, si tú puedes entrar al día de hoy a tu cuenta de DealShaker y a tu cuenta de One Ecosystem y no te manda ningún error el sistema de conexión IP que se llama Cloudflare. Si tú puedes entrar y Cloudflare te deja abrir DealShaker o One Ecosystem, pues puedes comprar productos y servicios, puedes montar una tienda online y si tienes algún producto que tú quieres mercadear, lo haces igual como lo estoy haciendo yo. Creas tu marca y tú dices, envíame la dirección y yo te lo envío allí, porque Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, la parte del correo, ellos son una maquinaria. Eso trabaja sumamente bien. Los correos de Estados Unidos operan súper bien. No te voy a decir que puede pasar uno que otro error, pero con el sistema de tracking, miren, yo les envié ese reloj a esa persona y hoy les llegó dicho reloj. Aquí está la información, ¿ves? Esta es la dirección que yo les envié a esa persona que compró. Me dice, yo tengo una dirección en Estados Unidos, ¿tú me la puedes enviar? Y yo le dije, sí, y hice esto, pues ese tracking lo puede copiar y ustedes pueden ver que eso es verdad. ¿Ok? Esto es una realidad. La prueba se hizo y no hay ningún problema. Yo puedo enviarle a cualquier parte del mundo siempre ustedes tengan el puente, que es conectar una compañía en su país que les abre un casillero en el país del norte y yo envío desde allí. Es más, tengo unas conexiones que estoy haciendo con China porque vamos a conseguir productos en China bien baratos y vamos a hacer el mismo procedimiento. Abres tu cuenta de Mailbox en Estados Unidos y yo desde China te disparo a tu cuenta de Mailbox, pero tú compras en DealShaker, tienes la seguridad, el respaldo,
estás usando tu criptomoneda, ¿ok? Y de eso que todavía dice que no le ha puesto el medio de pago, que son las tarjetas de crédito y el USDT. Pero cuando eso venga va a facilitar más. La ventaja es que nosotros tenemos un contrato con PayPal, una compañía norteamericana, que nos permite hacer cobros internacionales con tarjetas de crédito, Visa, Mastercard o tarjetas de débito. Entonces es muy fácil para nosotros que si tú no tienes los euros puedas pagar con tu tarjeta de crédito a través de este sistema de pago. Haces la compra en Deal Shaker como siempre se hace y pones transferencia bancaria. Y entonces la parte en líquida, la parte en cash, si no tienes los euros, entonces lo haces con tarjeta de débito o de crédito utilizando Visa o Mastercard a través de la cuenta que nosotros tenemos como compañía certificada y avalada con KYC, Luxor Computer, Luxor TV. No fue fácil hacer eso, pero nosotros iniciamos con PayPal hace, pues imaginen, desde el 2010 inicié yo con eso. PayPal todavía no era un medio de pago como lo es hoy día, estaba empezando. Abrimos la cuenta, hicimos uno que otros negocios, pero gracias a One Ecosystem, quiero decirles que PayPal nos reconoció como una compañía internacional. Aunque ustedes no lo crean, pero así fue. Porque cuando se comenzó a hacer el traslado de Polygon, la gente necesitaba comprar los euros y la única forma de poder hacerlo eran a través de remesas o a través de tarjetas de débito. Entonces a mí se me prendió el bombillo y yo comencé a moverle a la gente pues los euros que requerían para que hicieran el saldo. Y poco a poco PayPal comenzó a vernos esta trayectoria, nos habilitó como compañía internacional para poder hacer este tipo de transacciones en cualquier parte del mundo donde PayPal trabaje. Así que por esa parte estamos bien por allí. Y la idea es enseñarles a ustedes pues cómo poder hacer este tipo de negocios. De momento, si tienen alguna pregunta, sería bueno que le hicieran en este preciso momento. Aquí ya llegó una pregunta, dice, o sea, yo vivo en Estados Unidos y puedo comprar productos y ponerlos en Deal Shaker. Bueno, claro que sí, Luis Fernando. Tú puedes abrir una cuenta en Deal Shaker, crear tu comercio, una vez que te lo aprueben. Ese es el detalle. ¿Quién está aprobando en Estados Unidos? No lo sé. Pero de repente tú eres latino y tienes una cuenta creada con un KYC, supongamos que sea de Colombia o de Ecuador. Entonces, la persona que vive en Ecuador o en Colombia es el que te va a aprobar tus ofertas, pero tú estás físicamente en Colombia, en Estados Unidos. Ahí no hay ningún problema. Busca tus fuentes, tus raíces y verifica dónde es que tú naciste y tú pon esa dirección, pon ese país, básicamente, a la hora de activar tu documentación, que creo que tiene que haber sido así. Ya me tendrías que decir si te aprobaron fue con la visa de Estados Unidos, no lo sé. Si te aprobaron con la visa de Estados Unidos, pues estamos mucho mejor entonces, porque quiere decir que se ha abierto un compás que no existía antes, ¿ok? Eso no lo sé. Todos los que viven en Estados Unidos y están viendo este video, díganme si el KYC que la aprobaron es con los países de origen de ustedes o ustedes presentaron documentos de Estados Unidos. Dígame porque tengo una curiosidad enorme de saber qué fue lo que pasó allí. Lo importante es que si puedes entrar, puedes hacer negocios, ¿ok? Como les dije, ahora mismo no hay un country manager en Estados Unidos. No creo que lo haya porque, ustedes saben, la SEC Terminator persigue a todos los proyectos de criptomonedas y proyectos que no estén regulados. Es casi imposible. Imagínense el exchange Coinbase que está en Estados Unidos. Le costó mucho poder que la SEC lo tuviera regulado, ahí más o menos. Y ellos todavía están así como quien dice allí. Compañías como Uniswap tienen problemas porque ellos están creando una serie de productos tecnológicos y la SEC está detrás de ellos. Pero esto va a cambiar cuando el rubio del norte suba al poder, porque él dice que le va a dar un fuerte apoyo a todo lo que es el universo blockchain para que Estados Unidos sea la potencia blockchain mundial que tiene que ser. Eso es lo que dice el rubio del norte. Vamos a ver qué pasa, porque todavía faltan
como 60 días para que esto se dé y hay mucha tela que cortar. Dice por acá, Pastor nos envía saludos de Ibagué, Tolima, Colombia. Saludos, amigo Pastor Caballero. Dice Rodrigo Aragón. Eric Rueda, buenas noches. Pregunta, ¿es necesario? ¿Es necesariamente? Dice, espérate. Mi pregunta es, necesariamente, ¿tengo que tener el casillero en Estados Unidos o usted me puede mandar una dirección y de luego hay que y que te lo manden a ti? Bueno, está ahí más o menos no muy claro lo que me está diciendo, pero lo que entiendo, Rodrigo, es que si es obligatorio tener un casillero en Estados Unidos. Ya te explico mi experiencia. Cuando yo no podía hacer esto, por falta de conocimiento, por falta de práctica, por falta de muchas cosas, no existía Deal Shaker, era casi imposible, porque imagínate yo cómo voy a conectar con una comunidad que yo ni conozco. ¿A quién le iba a vender yo? Gente de Nicaragua a veces me escribían, hay una cotización para vender productos de televisión, pero todo quedaba en una cotización y yo decía, ¿cómo yo les envío a ellos directamente sin tener que traer productos desde Estados Unidos a Panamá para yo después enviárselo a Nicaragua, al canal de televisión de allá? O sea, se dobla el valor. Entonces, preferiblemente yo se lo mando desde Miami a Nicaragua. ¿Por qué tiene que venir a Panamá? Bueno, te explico. Todas las veces que yo envié productos por DHL a Colombia, productos como móviles o tabletas, la aduana B se los quedaba. La gente no podía sacarlos, les pedían un montón de requisitos para poder sacar esos productos de aduana. Entonces yo pagaba el DHL y pagaba todo, pues todo lo que conlleva entregarle un producto tecnológico a alguien. Le pagaba al proveedor tecnológico, le pagaba a DHL. Y cuando la persona lo llamaban DHL, ya estamos aquí, pero tiene que pagar X cantidad de dinero para sacarlo de aduana. Entonces muchos decían, no, yo no lo quiero sacar, déjalo allí que se pierda, se perdían. Pero yo le decía, mira, yo te lo entregué. Si tú no quieres recibir tu producto, ya no puedo hacer nada porque yo no puedo controlar la aduana de tu país. En cambio, con estas compañías enormes, en este caso Mailbox, etcétera, ellos tienen negocios con la aduana y les permiten hacer consolidación por contenedores o masivos, donde ellos traen un montón de paquetes, llega el avión y hace una liquidación grupal de todo, pagan los impuestos y la aduana le suelta todas las cajas. Entonces ellos nos cobran a nosotros, básicamente es el peso, y ahí ese peso incluye ya los gastos de aduana, impuestos, todo. Y de esa manera es que esto ha funcionado en Panamá y en muchos países. Por eso yo te digo, enviarte directamente es imposible. Yo no puedo hacerlo porque va a salir muy caro. Una cajita de este tamaño me cobra DHL casi $130. Y yo le digo, pero eso no tiene sentido. O sea, si alguien me está comprando este audífono, ¿ok? ¿Lo están viendo? Un audífono de Apple. Vale $200 por si un ejemplo. Y alguien me lo compra, entonces en esa cajita que te voy a mandar le vas a cobrar $130 más. No tiene sentido. Entonces, lo mejor es enviarlo desde Estados Unidos directamente a tu país a través de esta compañía que les dije que se llama Mailbox y que investigando me di cuenta que ellos están en casi todas las partes del mundo. No te voy a decir que estén en 190 países, pero abarca una gran cantidad de países que utilizan DealShaker como marketplace para hacer negocios. Así que te recomiendo que utilicemos este método mejor. Dice Olegario, saludos desde Perú. Saludos, mi amigo. Bueno, básicamente esta es la información que yo quería darles hoy. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube. También pueden suscribirse aquí a yosoyjuan.com. Si tú quieres formar parte de mi equipo Big One, pues entras aquí y buscas donde dice socio, lo están viendo aquí, socio, y de esta manera puedes trabajar conmigo junto a los otros líderes de LATAM que están haciendo un trabajo arduo, fuerte de comunicación y divulgación. El día de ayer se realizó una feria de DealShaker interesante, con buenos productos y con buenas ofertas, y quiero informarles que si me dan la aprobación voy a transmitir ese video todo por el canal de YouTube
para que otros se puedan beneficiar de la información que dieron estos grandes líderes que forman parte de Big One y que hicieron un trabajo fabuloso con todos los comercios que dijeron sí voy con Deal Shaker. Bueno, chicos y chicas, yo le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos pronto con más datos para hacer negocios interesantes con nuestra plataforma llamada Deal Shaker. Hasta la próxima.